pero ya teníamos pequeñas entregas que hacer de a poco. Ahí está grabando, me adelanté. Bueno, como les decíamos, estamos en el cuarto encuentro, y una de las cosas que les estaba por decir, estamos viendo que estaban terminando de presentar. Muchísimas gracias por linkearlo, por adosar a la consigna que les pedimos. Y lo que vamos a hacer es, a lo largo de estos días, los vamos a estar revisando estas pequeñas presentaciones. Son un montón, son como 21, así que al final de todo el encuentro de lo que estemos trabajando hoy, les vamos a decir quienes quieran contar o debatir un poco estas ideas. Vamos a dejar el espacio para poder hacerlo y como que presenten sus dudas o si quieren presentar parte. Pero bueno, lo que les voy a decir que les vamos a estar viendo durante esta semana y les vamos a estar compartiendo como pequeñas devoluciones, o sea, como algún dato que les puede servir o como ustedes nos fueron preguntando, algunas durante esta última semana, ¿está bien por este lado o está bien por el otro? Como vamos a ir mirándolas y compartiendo algunas cosas. Si no les compartimos nada es porque, bueno, tengan paciencia o porque no vimos que haya nada problemático o nada en este momento para ver. Dicho eso, también la semana que viene después de haberlas trabajado todas, como vamos a hacer como una devolución más general, pero bueno, esto es más de seguimiento para ver dónde están parados y como la verdad todavía no los escuchamos a todos hablar, está bueno que por lo menos los que son más tímidos o los que o los que no tuvieron la posibilidad de hablar, como que lo puedan ir demostrando lo que va apareciendo en estos pequeños ejercicios de seguimiento. Así que bueno, muchísimas gracias. Lucas, ¿estamos? ¿Bestia querida? Estamos muy bien. ¿Estamos muy bien? Buenísimo. Cuando quieras, el piso es tuyo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy voy a tomar un poco las riendas yo de la primer parte de la clase. Igual como siempre, vamos a irme echando, pero hoy el encuentro número 4 lo hemos dado en llamar diseñar el terreno. Ustedes dirán, qué conveniente, justo después del teórico que acabamos de escuchar. No, nosotros lo pensamos mucho antes. Los teóricos a veces se planifican de una manera que nosotros no seguimos, y hoy, si estuvieron en el teórico o lo pudieron seguir por YouTube, los miércoles siempre es en YouTube. Yo lo escuché mientras lavaba los platos, es una práctica que recomiendo, así tienen todo ordenado a la noche, y fue muy interesante el teórico de hoy, una diseñadora contando un montón de experiencias de trabajo, y bueno, la vinculación más que nada de Alejandro y de Estela con la materia. Pero bueno, el teórico está ahí, ya está. Sofi recién avisó que ya está subido en la lista de reproducción de teóricos, véanlo, porque más que nada lo interesante es, en este teórico, fue el territorio, ¿no? Lo que mostraba Laura de su trabajo y su vinculación del diseño más académico con el territorio, que es lo que le lleva su trabajo, ¿no? Y los trabajos que hizo. Así que, bien, diseñar el terreno. Pero, como siempre, segundo slide, adelante, tenemos micrófono abierto. Momento para que ustedes se hagan cargo. ¿Pudieron leer los textos? ¿Pudieron el de Inerarity, los textos de Scolari, los que les habíamos propuesto para hoy? Queremos escucharles, porque si no es aburrido hablar nosotros solos. ¿Nadie? ¿No están leyendo? Yo voy a terminar terminando un quiz sorpresa. Hola, sí, yo leí. Hola. Estaba justo viendo que había subrayado, porque el capítulo 5 lo leí hace, no sé, la semana pasada, la realidad es que no me acuerdo. Pero bueno, creo que le hice sujetos son, que presentabas que era como los que teníamos que elaborar sobre el trabajo práctico. Me pareció re interesante y súper accesible, como la información como la presenta. Cosa que está bueno, que generalmente en los textos de comunicación generalmente son muy rebuscados, metafóricos, y esto me pareció que era bastante como a tierra, y me pasaba que a medida que iba leyendo los distintos como sujetos, se me iban ocurriendo ideas, o dentro de la idea que elaboramos con mi compañero, como
que varios sujetos se podían encontrar en un mismo problema, ¿no? Que un desafío era, bueno, elegir sobre un sujeto y laburar en base a eso, pero me parecía interesante cómo se conjugan diferentes cosas, diferentes sujetos, sobre un mismo conflicto, un mismo problema, una misma pregunta. Y también me llevaba a mí como decir, bueno, ¿cómo me encuentro yo dentro de esto que plantea? Tipo, ¿lo reproduzco, no lo reproduzco? Como más de una introspección. Bueno, gracias, Buenísimo. Carmela. Es súper interesante como viene Inerarity. Mismo el capítulo 5 es un capítulo que nosotros definimos, o sea, dentro de la cursada, otros prácticos están dando otros capítulos también, pero nos parecía que era interesante trabajar el 5 porque es un capítulo muy de comunicación, y nosotros que les estamos planteando que vayan trabajando estos problemas, estas pequeñas grajeas comunicacionales, y estas 2 entregas, nos parecía que era un piso sobre el cual aterrizar, que iba a ser más sencillo para ustedes, que lo iban a poder entender de manera más general. No buscar un texto denso, sino un texto que les abra un poco la cabeza a cómo pensar y pensarse. ¿De cuándo es el texto, profe? Perdón. El texto es es post 2008, creo, 14, 2014, 2015. Ahí te digo. Claro, la verdad es que... Cuando leí, justo estaba repasando lo que había subrayado del capítulo 5. 2013. 2013, sí. Y cómo siento que estas cosas también están muy conjugadas hoy en día en el presente, ¿no? Como sociedad, me quedaba mucho esto que hablaba como del Estado, no puedo sacar ahora del resumen, pero cómo el Estado, de cierta forma, no es ya todopoderoso, entre comillas, como esto lo que decíamos de la monarquía, y no sé, y se me acordaba como todas las marchas o las cosas que buscan consenso desde la sociedad, que están súper, súper presentes hoy en día, desde lo que fue Black Lives Matter en Estados Unidos, acá la campaña para conseguir el aborto, o no sé, distintas marchas. Argentina es un país súper de exponer a la sociedad ante una decisión. Cómo está eso muy presente todos los días, por lo menos acá. Hay marchas todos los días, y que eso lleve a un consenso, ¿no? Y recién me habían mandado que ahora después hay como una votación para elegir la identidad de marca del país. Entonces decía, como que loco, ¿no? Sí, si encuentro el link se los mando. Hay como 2 opciones y vos podés elegir qué identidad de marca querés para Argentina. Entonces decía, bueno, qué loco, ¿no? Como de cierta forma dar protagonismo a la sociedad, que en verdad igual es, anda a saber eso, ¿no? Pero una forma más de decir, bueno, somos el todo, ¿no? Totalmente. Como decíamos, les planteamos que los lean, o sea, no, porque después a la hora de trabajar, o sea, de generar esta presentación, yo el lunes mandé un mail, porque uno de los grupos nos envió como casi todo armado, le dijimos, no lo vamos a leer porque no está trabajado todos los capítulos, no está trabajado, o sea, se confundió, dijo, no sé si están acá chicas, Sharon, ahora veo la otra compañera, pero porque realmente, sí, ahí exactamente, porque realmente no, o sea, les recontra agradecemos, trabajaron un montón, pero bueno, es como que falta de cantar ideas, o sea, es como que nosotros creemos en un aprendizaje que es por etapas, va sedimentando y va cayendo esta información. Al primer día, o sea, no son los autores clásicos, o sea, no vamos a ver a Bourdieu o a Marx, o no los vamos a ver en esa clave como los van a ver en otras materias, o sea, queremos que a través de autores modernos, contemporáneos, algunos que están invitando en los teóricos, puedan leer esas condiciones de producción y los reconozcan, y que ustedes también puedan hacer eso. Como que ese es un poco el desafío. Y trabajando con objetos culturales actuales, como decía Carmela, Black Lives Matter, las marchas por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina y en el resto de América Latina. No te preocupes, Malena. Está en toda la presentación anterior, está todas las fechas, como para que lo vayan viendo. Pero para nosotros es importante eso, como que puedan entender eso, porque si los leen todos juntos, no les va a servir. O sea, y también es importante este espacio de debate, porque después van a tener que hacer sus proyectos, sus objetos comunicacionales, y les vamos a pedir una justificación con los atractores, con los autores, que pongan en debate esas cosas. No
no es que les vamos a pedir como un control de lectura, pero que sí que en lo que ustedes produzcan haya un análisis de eso, como que retomen a estos autores y a estos textos. ¿Alguno más quiere comentar? ¿Qué leyó, qué vio, qué le interesó de los teóricos? Sin vergüenza, nadie está errado en este momento. ¿Cómo la pasaron con sus trabajos? ¿Con el avance que tuvieron que hacer para hoy? Hola. Hola, A mí en Ayelen. lo personal, a medida que fui leyendo los capítulos de los teóricos, es como que al principio me parecía que hablaba muy metafórico. Si bien tiene algunas nociones de la actualidad, ponele, es como que me parecía como todo muy metafórico. Y después, cuando fui pensando la pregunta-problema, como que ahí lo pude irme echando y desmenuzando, porque antes era como que no sé si quizás lo entendía, pero no le encontraba la vuelta. Y lo mismo me pasa con los atractores, como que al leer las dos cosas me sirve para también ir replanteando la pregunta y al mismo tiempo buscando, como profundizando este tema. Nosotras elegimos el tema de la brecha digital, profundizando esa cuestión y quizás más que nada en los estudiantes en este contexto de pandemia, porque como que nos aparecían un montón de aristas al momento de querer debatirlo y nos queríamos enfocar más en una perspectiva. Buenísimo. Sí, eso es lo que nosotros deseamos que se vaya haciendo como un caminito. Al principio, digo esto como experiencia, como estudiante, siempre, digamos, sobre todo en datos puntualmente, a veces los teóricos van por un lado y el práctico parece que va por otro, y viceversa, pero en realidad están profundamente conectados. Nosotros, cada práctico en este caso, en datos, tiene un enfoque distinto, pero de ahí, digamos, es la riqueza de los temas que nosotros trabajamos año a año, cuatrimestre a cuatrimestre, que van variando, que se puede abordar de justamente distintas aristas, ¿no? Y también nosotros lo que le proponemos a ustedes es que dentro de ya esa arista que acá con Gillo definimos para este práctico, ustedes tienen un montón de temas que pueden abordar desde distintos ángulos, así que está buenísimo. Y aprovechenlo, o sea, no van a tener tantas materias de este estilo. Sí. Que cada día hay más, pero capaz que Miguel, que está terminando la carrera, pero como también la pregunta de por qué año estaban es vinculada a esa, es entender qué tantas materias tuvieron, si hicieron comunicación 1, semiótica 1, taller 1, derecho a la información, antropología, historia general, son como más materias más que te dan el texto, te dan los trabajos. Semiótica tensa muchísimo más con los autores que está trabajando, porque también trabaja en las plataformas, muy vinculado a escolar y Carrión, como que autores que sí van a ver, si no están viendo, por lo menos Semiótica Fernández, está muy, muy, muy vinculado con nosotros, somos medio primos, pero diferentes abordajes claramente, pero primos al fin. Pero aprovechen, sabemos que no es lo cómodo y capaz que decís, son textos sencillos, pero también es como que vaya decantando de a poquito. Por eso tu aporte, Yelena, además recuerdo tu mail de la semana, es como, bueno, bajemos, acotemos, como que están buenísimos porque nos ayudan un montón más para ver por dónde andan. Claro, es como Profe, yo tengo una cosa, perdón. Termina Yelena y después va Mali. Ahí va. Es como que los textos me profundizaban la mirada en un montón de puntos y quizás, como vos me habías respondido, era buscar algo más puntual que también se pueda analizar con todas esas perspectivas, pero llevarlo al trabajo. Sí, o elegir Claro. perspectivas y posicionamientos. O sea, nosotros estamos dando ahora un abordaje, pero nuestra construcción es de analistas culturales. O sea, y nosotros vamos a definir de a poco cuál es donde nos queremos posicionar. Yo un poco jodo y tensiono de que estoy completamente a favor de la piratería.
pero es una construcción que yo hice con más de 10 años de ver el tema. Pero es como mi posición, y hay otra persona que va a decir algo en contra, y está bien. Como que es mi análisis cultural y de acceso al conocimiento. Male, quería hablar. Sí, hola, yo cuando tuvimos que hacer con mi compañía el trabajo, estuvimos pensando los temas y después de verlo de el podcast de Michelle Viviorca, no sé si se pronuncia así, lo de la entrevista, nos pareció interesante trabajar esto de por qué la violencia crece en épocas de crisis, que es un tema que le pregunta a Viviorca, y cuando nosotros empezamos a hacer el PowerPoint nos pareció interesante, pero teníamos como la duda de qué manera abordar el tema, porque decir, bueno, la violencia crece en épocas de crisis, pero nosotros queríamos abordar como la violencia en general, pero no sabíamos de qué manera, porque de hecho en la entrevista menciona lo del racismo y hace como el par racismo-violencia, entonces como que nos quedó esa duda de cómo abarcar la violencia en general si hay diferentes tipos de violencia. Bien, Malena, yo hago un comentario si yo después Sí, como decime habla qué vos. le parece. Por ahí similar a lo que le comentamos a Yelén, una temática puede ser la brecha digital. Eso es como una cuestión muy general. Nosotros tenemos que tratar siempre como cientistas sociales es de ir acotando, porque si no es imposible trabajar, es como trabajar, no sé, hacer una tesis sobre Internet. Digamos, bueno, pero ¿qué de Internet? Lo mismo de brecha digital, en que no es lo mismo la brecha digital dependiendo del rango etario, en determinado lugar, en determinada ciudad, pueblito, bueno, lo que sea. Acá es lo mismo, violencia, hay que por ahí sesgarlo un poco, ¿no? Para que sea posible de realizar en este caso un trabajo práctico. Y además no se olviden de la dimensión comunicacional, digamos, que eso siempre es lo que nosotros le vamos a pedir porque estamos en una carrera de comunicación, si bien trabajamos, como decíamos la otra vez, muchos temas, los autores trabajan muchos temas variados, siempre hay que tratar de abordarlo desde una perspectiva comunicacional, que ahí es donde nosotros les pedimos también que imaginen, que vean cómo lo pueden trabajar, y obviamente si tienen ideas, tráiganlas porque en eso le vamos a hacer la devolución nosotros. No sé, Gillo, ¿vos qué pensabas? No, totalmente, o sea, es como que ahora como quédense tranquilos, faltan 2 semanas para esta primera entrega. Cuando les planteamos hace 2 semanas, no la clase anterior, sino la segunda, qué problemas nos hacemos hoy para que el mañana sea mejor, para no tener que sufrir un mañana, también va esa línea, esas preguntas que le vamos pidiendo van en esa línea, es como comunicadores, ¿qué podemos atacar ahora para que el mañana sea mejor? Está más vinculado con toda la pregunta general del programa, como que vamos a ir hilvanando eso. Eso por un lado. Después, por otro lado, también esta primera instancia de este primer seguimiento de TEPES, por un lado va por ese lado, por eso, o sea, como nosotros cuando veamos un poquito mejor las presentaciones, no las trajimos ahora porque realmente iba a ser un montón y queremos seguir dándoles algunas cosas más. Ya vamos a tener el momento más de debate y de seguir construyendo, donde van a tener que actuar activamente ustedes más. Pero después lo vamos a ir viendo y como que vamos a hacer esas pequeñas devoluciones, o sea, Male, después cuando lo terminemos de ver bien, te vamos a responder y ver cómo por dónde también ir la línea. Pero como decía Lucas, los ejes son, por un lado, como que vayan recortando los problemas, porque no se puede investigar Internet, la violencia, la brecha digital, por un lado. Segundo, como la perspectiva desde la comunicación. Y después, estos autores no son tanto de comunicación porque la carrera, la teoría comunicacional es bastante nueva, no es lo mismo que en sociología, en ciencias políticas, que tiene un montón de recorrido, entonces capaz que a veces no nos sentimos tan afines con algunas miradas, y con otras, como la Dinerarity de este capítulo 5, sí. Entonces, como que tomen lo que les sirva, como que ahí decimos, nosotros le damos un abordaje porque
ya les vamos a pedir que acoten, pero tomen lo que les sirva de esto, ¿sí? Sí, gracias. Con respecto a lo de la perspectiva comunicacional, como que también tenía dudas digamos, de cómo hacer esa perspectiva comunicacional y la pregunta es si, por ejemplo, preguntándome cómo es que diferentes, por ejemplo, diarios abordan ese tema, ¿sería así, de esa manera, la perspectiva comunicacional? No hace falta, perspectiva comunicacional no lo planteamos como que haya hacer un análisis de los medios de comunicación, sino es ustedes cómo resolverían ese problema. O sea, esto es como muy básico lo que voy a decir. Cuando les toquen hacer los talleres, existe el taller de comunitarias, de comunicación comunitaria. Y cuando vas al taller de comunicación comunitaria, sí, yo también le dice Luqui, vas a una organización en el terreno, o sea, vas a un comedor, vas a una biblioteca, una copa de leche, etcétera, etcétera. Entonces las personas ahí les dicen, bueno, nosotros necesitamos ayuda, pero necesitamos plata, necesitamos arreglar el edificio, la infraestructura, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro. Y ustedes como comunicadores sociales, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer el as del fratache y se van a poner a arreglar paredes? ¿O van a dar su expertise como comunicadores sociales? La respuesta es la segunda, tienen que darle las herramientas que ustedes tienen. Entonces, si las personas necesitan fondos, bueno, plata, bueno, vamos a hacer como alguna campaña para que los vecinos junten plata para arreglar la biblioteca. Como que no, en ese sentido lo hablamos. Entonces, si vas a hablar de violencia, por ejemplo, y querés ver cómo la violencia, hay repercusión de la violencia en los medios de comunicación, bueno, vas a tener que elegir qué medios de comunicación, vas a tener que ver, o sea, si vas a elegir un medio digital, un diario, qué tipo de diario, el recorte del diario, como que ahí es donde van a aparecer como las miradas. Pero este ejemplo de ciencias, o sea, vamos a una ONG, vamos a un barrio y vemos cuál es el problema, es qué problemas atacamos nosotros como comunicadores. Yo no te puedo arreglar una pared, me queda horrible el enduido, pero puedo averiguar quién te puede hacer el mejor enduido de caballito. O sea, como ahí va por ese lado. Y después otra cosa para Malena y para el resto, elijan un tema que les guste y que tengan ganas de hacer, ¿sí? Digo, yo imagino, yo ya no soy lector de diario en papel, por ejemplo, entonces a mí esto es una apreciación personal, no tiene nada que ver con lo que vos te proponés, Malena, y hay trabajos buenísimos de diario en papel, prensa escrita tradicional, pero para mí sería como aburrido y lo haría sin ganas, y eso es lo que afecta mucho a la motivación que tenemos a la hora de trabajar, ¿sí? Como en cualquier cosa. Entonces, elijan algo que los motive, por ahí, si van a trabajar tratamiento en medios de comunicación, que sean medios que por ahí ustedes conozcan, que consuman y que les guste investigar, ¿sí? Sí. Eso como sugerencia, sí, consejo. Buenísimo, gracias. Bueno. Bien. Che, ¿te parece que vayamos arrancando, Bestia? Pasemos al próximo. Después la seguimos, no se preocupen, pero queremos darles Hoy cosas va a para ser que no... más veloz la veloz. pasada. Bien. Seguimos el micrófono abierto. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a hacer dos pequeños slides de Innerarity. Entendemos que se está trabajando también teóricamente y ustedes lo están leyendo. Pero siempre nos gusta retomar un poquito acá al principio del libro, que es como el eje, por lo menos en esta primera parte. Ya la semana que viene lo terminamos y después, chau el Dani. Así que, como ven ahí, de un lado, ¿quién está a la izquierda? ¿Saben quién es? No sé ¿Alguno si lo sabe? tenemos cancelado ya. ¿No es Foucault? Foucault. Bien, Foucault. Y a la derecha el Dani, ¿sí? Traemos un poquito de esto porque en el capítulo 5, la sociedad de la observación, ¿sí?
Empieza hablando de poder, ¿sí, Daniel? Y lo que él trae a colación o presenta en la primera parte es que, bueno, tensionando mucho todos los conceptos y las categorías que va trayendo, porque en un momento dice una cosa y después lo pone en cuestión, pero trae esta cuestión del panoptismo cívico. Si ustedes no trabajaron Foucault, bueno, ya lo van a trabajar en algún momento en varias materias, pero Foucault habla del poder, cómo el poder circula, ¿sí?, en la sociedad, y muchísimas cosas más en realidad. Eso es como a mí me gusta más el otro Foucault, el de las palabras y las cosas, pero bueno, no importa. El poder. Y el Dani lo que señala un poco es que estamos en un nuevo tipo de panóptico, que es lo que presenta, la figura que presenta Foucault y trae como metáfora, y que ahora está como reinvertido ese panóptico a causa de la sociedad actual donde el poder, digamos, no circula de la misma manera que antes, y los que son sujetos activos de observación, que antes era una persona que nos observa a todos, digamos, en la metáfora tradicional, en la cárcel, en las escuelas, en las distintas instituciones de la sociedad, hoy somos los propios ciudadanos, ¿sí?, espectadores, que estamos vigilando constantemente todo. Y ahí viene a colación un poco lo que decía Carmela, ¿no?, al principio, de cómo nosotros somos a veces, o por lo menos lo podemos apreciar en las plataformas, de cómo se juzga, ¿sí?, se opina, se realizan movilizaciones virtuales a través de una plataforma y donde todo puede ser observado. Ahí está, siempre hay alguien filmando con su celular, se puede llegar, se encuentra un video de un político, de un famoso, y eso no solo lo expone, ¿sí?, es expuesto ante el resto de la sociedad, sino que también tiene consecuencias en el trabajo, por ejemplo, de esa persona, ¿sí? Sobre todo en política, digamos, hoy, donde está todo tan álgido en las discusiones políticas actuales, ¿no? Pero siempre en realidad fue así, solo que se va dando en este momento, como plantea Innerarity, desde otro lugar, ¿sí? Es observada desde otro lugar a través del espacio que generan las nuevas tecnologías, ¿no? Estoy yendo como un poco a grandes rasgos, ¿sí? No vamos a detenernos muchísimo específicamente. Si hay alguna pregunta, levantan la mano, interrumpen, ¿sí? Y ¿por qué traemos política? Digamos, porque es algo que vamos a trabajar siempre. Ahí está, bien. Pasamos al próximo slide. Y lo nombra varias veces el Dani, el caso de Wikileaks. ¿Alguien, cuando lo leyeron, les llamó la atención? ¿Sabe de qué se trata? ¿Qué es Wikileaks? Wikileaks fue una filtración de información que un chabón que tiene el pelo blanco, que no me sale el nombre, que estuvo refugiado. Assange. Ahí va. Lo que hizo él fue filtrar información confidencial que él pensaba o piensa que tiene que ser de común conocimiento y se lo condena por eso. Creo que hace poco lo metieron preso, que salió del asilo, si no me equivoco. Pero bueno, un poco eso. Como que es medio un Robin Hood de la información, se podría decir. Hay un documental, no me acuerdo el nombre, pero hay, si les interesa. Nada, me llamo al silencio ahora. Bien, ¿alguien más sabe? ¿Leyó algo? ¿Le interesa? Bueno, bien. El Dani trae el caso de Wikileaks como uno de estos ejemplos de esta sociedad de la observación, ¿no? En donde se pone en duda de qué datos tienen que estar a disposición del público, de la sociedad, del ciudadano y la ciudadana, y que no. Entonces, Wikileaks en realidad es como una plataforma también, están constantemente lanzando datos, ¿sí?, informes de distintas temáticas. Bueno, búsquenlo, es un montón, saltó a la luz en un momento, pero hay muchos informes. Y en realidad, primero el Dani trae el tema de Wikileaks como ejemplo y después pone en duda
justamente algunas de estas cuestiones que Wikileaks señala de la transparencia de Internet, ¿no? Internet pareciera que de golpe habilita una cierta transparencia, que la democracia en teoría es algo positivo, ¿no? Nosotros se presenta como algo positivo, la transparencia de los datos, bueno, todos tenemos que tener acceso. Y él dice, bueno, quizás no es tan así, ¿sí? Hay que analizar cada caso, obviamente. Y lo que dice él es, ¿sirve en realidad que haya una transparencia de datos que no esté contextualizada? Porque si vos lanzás una base de datos con un Excel con miles y miles de líneas y columnas de información, nosotros podemos procesar esos datos. ¿Quién lo procesa? ¿Cómo se procesa? ¿Sí? ¿Qué interpretación le damos y qué hacemos en base a eso? Sí, perdón. Y no, y mucho más reciente, que esto no lo va a traer Inerarity en su texto, Dani, pero Panama Papers, el caso de Panama Papers, que se fue trabajando con un consorcio de medios, personas en La Nación, como fueron trabajando desde Argentina, cuáles eran los millones y millones de datos que ahí había para procesar, para detectar y dar a conocer. Y ahí es donde apareció un cruce transdisciplinario de disciplinas. Básicamente donde aparecían periodistas, cientistas de los datos, recolectores, y iban determinando cuál era la información que se podía dar. Y mismo, también hablando de liberación de datos y de información, más allá de Julian Assange, que es un personaje súper interesante para que lo estudien, porque básicamente puso en jaque la manera de dar a conocer la información y cómo está en asilo. Ahora creo que está en asilo en México. México les había propuesto asilo, pues estaba en la embajada estaba en Gran Bretaña hasta el año pasado. También está el caso que es muy interesante de Aaron Swartz, y el documental de Internet's Own Boy, que es un pibe que liberó un montón de bases de información de facultades yanquis, y el Estado lo encorsetó tanto, como que lo persiguió, que el pibe, como lo están demandando por millones y millones de dólares, se terminó suicidando en la cárcel. Es terrible, es tristísimo, pero es como una persona que liberó información, que dio a conocer para todo el mundo, que en esta cuestión puso en tensión a modos de trabajar a nivel también universitario, y se terminó suicidando por la presión. Súper interesante. Yo ahora se los voy a pasar el tráiler. Sí, Lucas. Y una de lo que comenta el Dani en un momento es porque ahí lo que se debate todo el tiempo es lo público y lo privado, ¿no? ¿Qué información corresponde al pueblo? ¿Qué información no tiene que estar disponible? La privacidad de esa información es algo que nosotros trabajamos mucho en datos, privacidad de datos no solo a nivel estatal, ¿sí? En nuestro país, sino la privacidad de nuestros propios datos que entregamos cuando entramos a una plataforma, ¿no? Hay todo un debate y una tensión entre lo público y lo privado, pero él dice igual que bueno, para que algo sea público no basta con que sea accesible, ¿sí? Tenemos que, y ahí digo, yo rescato esto, es también una interpretación de mi lectura, que él dice, bueno, hay que movilizar comunidades de intérpretes, ¿sí? Movilizar comunidades de intérpretes, que hagan algo con esa información. Los Panama Papers cuando salieron era tan confuso y era tan distinto el tratamiento que nosotros lo veíamos, que podíamos ver en los distintos medios de comunicación, ¿sí? Que se termina siendo una cosa inentendible, ¿sí? No hay expertos, ¿sí? No, lo mismo a mí me pasó con los fondos buitre, me acuerdo. Era una cosa inentendible. Me junté con dos amigos una tarde para tratar de interpretar qué rayos eran los fondos buitre y por qué había tanto revuelo, ¿no? Bueno, Panama Papers y Wikileaks, y esto es un millón de cosas que pasan, que son lanzadas y que es útil, pero es útil dependiendo de cómo lo usemos, cómo se presente,
¿Y qué hacemos con eso? Digamos, ¿qué pasa? Panama Papers expone en una parte un montón de cuestiones que hacen mandatarios del mundo. Y bueno, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué hace? En algunos países se trató de una manera, en otros de otra. Sigue súper interesante, buen capítulo que por ahí estaba más ligado, bastante ligado estrechamente con comunicación, por ahí en comparación de los otros, pero bueno, por ahí los anteriores presentan otras cuestiones. Hasta acá el Dani. ¿Alguna tiene alguna apreciación? Si no, seguimos a los temas de hoy. Solamente para comentar y recomendar, no se los dimos como obligatorio, pero súper recomendado leer el capítulo 7 de Inerarity, porque habla de cambio climático, de justicia climática, que son estos temas de ahora que tanto fuimos trabajando. Pero nada, a piacere, a la carta, para quien interesa el tema. Bien, seguimos. Entonces, hoy vamos a hablar de lo siguiente. ¿Play? Play. Vamos así, de una. Play. Un gimnasio tiene que estar entre el campo de juego y el vestidor. ¿Para qué? Para que el jugador funcione así. Vestuario, gimnasio, campo de juego, gimnasio, vestuario. ¿Cómo lo aprendí yo a eso? Zanetti es un jugador que no se ha lesionado nunca en su vida. Y él siempre me decía, yo cuando salgo del vestuario paso por el gimnasio y hago una rutina de prevención de lesión. Y cuando vuelvo del campo paso por el gimnasio y hago la misma rutina de prevención de lesiones. El problema fue cuando me sacaron el gimnasio del medio, me dijo él. Ese es un ejemplo de que esto de la construcción de instalaciones deportivas tiene secretos que tienen que ver con el funcionamiento. Los cambios que se produjeron sobre mis intervenciones es, mire, le voy a poner un ejemplo. Ninguna decisión fue mía en cuanto a cambios. Las decisiones, mire, usted lo está haciendo así. Yo creo que se debería hacer de este modo. ¿Usted qué opina? Vamos a discutir si lo que usted propone como diseño está bien o está bien lo que propongo yo. Nunca se hizo nada hasta que el arquitecto o el constructor dijera, no, está bien lo que dice usted, tiene razón. A mí esto me llevó un día de trabajo, vincular el consultorio médico con la farmacia, con el depósito de estudio de los jugadores, con la sala de fisioterapia y con el escritorio de los médicos. Esas cosas matemáticamente se pueden combinar de 8 maneras. Yo la combiné de las 8 maneras con esta precariedad, porque soy un inútil. Estudié el funcionamiento en función de mi experiencia en cuanto a los movimientos que hacen los jugadores y dije, esta es la mejor. Los que diseñaban habían elegido otra. Entonces yo llamé y dije, ¿qué te parece si hacemos esta? Vamos a discutirlo, 50 minutos de conversación, para que se hiciera de la mejor manera para el Athletic, porque yo no voy a subir en mi vida al consultorio médico. 50 minutos para explicárselo al director general. Al otro día, haciéndolo de la manera al Athletic no le convenía, pero sí le conviene a lo que los construyen, porque lo hacen más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me sometí a ese procedimiento de hacerlo rápido pero mal. Y defendí los intereses del Athletic. Entonces, esos cambios constantes tienen que ver con mi preocupación porque se respeten los intereses de la institución para la que trabajo. Bien. Bueno. Entonces, próximo slide. Un gimnasio. Ahí está. ¿De qué está hablando Bielsa? Ahí les pregunto yo a ustedes. Salía un poquito entrecortado, pero ¿de qué estaba hablando? Se escuchaba bien, se escuchaba bien. ¿De la organización del club? ¿De eso? Organización del club. De los espacios. Tiran. A mí me huele algo más como buscar ciertos esquemas de funcionamiento. Bien. Es una estructura que resultara útil no a los que construían, sino a los jugadores. También ahí había una puja de intereses. Bien. Evinir Daños tiran en el chat, Elena tira eso, Matías tira la disposición de las instalaciones. Bueno. ¿Alguna otra idea? También, sí, lo de las disposiciones, como la cuestión del diseño, ¿no? Como el diseño para ser útil, como una visión integral del diseño. Claro, que los espacios sean funcionales, algo así. Acá en el chat también tiran diseño del espacio. Flor, ¿lo Bien. tira? ¿Alguien que haya leído alguno de los textos que era para hoy?
que lo vincule. Había uno que hablaba específicamente de algo de lo que está hablando Bielsa. Todo lo que dijeron está bien, igual. Hay que decirle que no Pero está todo bien. Bueno, no está todo bien. Pasamos entonces, revelamos la verdad. Bien. Diseño de interfaces, Martina, justo ahí. Bien. Bielsa está hablando de la interfaz, ¿sí? La interfaz en un club, en un espacio específico de la interfaz. Nosotros teníamos para hoy el texto de Scolari, ¿sí? Que es un autor argentino, pero que, bueno, vive en España, escribe mucho, él trabaja ahí, es tiene no sé ya si tiene un laboratorio, tiene una cátedra, pero tiene un laboratorio también de investigación. Tiene el doctorado en comunicación en la Ahí va. Pompeu de Fabra, en la Ahí Universidad está. en Barcelona. Bien. Y como que su tema que viene trabajando hace muchos años es el de la interfaz, ¿no? Las interfaces. Nosotros, cuando hablamos de interfaz, habitualmente, ¿sí? Lo tendemos a vincular a otra cosa por ahí. Lo pensamos más exclusivamente en la tecnología, ¿sí? La interfaz de nuestra computadora, la interfaz de nuestro celular. Pero lo interesante de Scolari es que él dice, bueno, la interfaz es eso, pero también nos sirve para explorar procesos sociales también, ¿sí? Y de esta manera, bueno, ahí les puse como una definición que por ahí no la tienen ustedes específica en el texto. Si bien ahí lo pueden encontrar, Scolari es una persona que escribe mucho, tiene un blog muy bueno, sube constantemente cosas, los libros los pueden encontrar fácilmente, salvo los últimos, digamos, pero se encuentran, son muy buenos. Y él vino investigando, abordando muchísimo este tema, y lo que dice es que la interfaz en realidad es un espacio donde interactúan, ¿sí? Tienen distintos tipos de relaciones, actores humanos, tecnológicos, y los humanos pueden ser actores individuales, personas, ¿sí? Institucionales, ¿sí? Y institucionales es una empresa, una ley, el Estado, ¿sí? Una organización civil. Y nosotros lo que encontramos en la interfaz es que se dan distintos tipos de relaciones en distintos tipos de espacios, y lo que dice Bielsa es lo que está trabajando Bielsa ahí es la interfaz del club y cómo esa interfaz le va a mejorar la vida al club. Tenemos que mejorar y trabajar sobre la interfaz para que los jugadores no se lesionen, para que los jugadores entrenen mejor, y tiene un sentido, dice él, ¿sí? Que es lo que decía al principio. Zanetti se lesionó, empezó a lesionar cuando le sacaron el salón del gimnasio entre medio de la cancha y el vestidor, los baños, no sé, ¿no? Entonces, tiene un sentido. Y si bien nosotros podemos analizar la interfaz de, por ejemplo, la computadora en la que ustedes están ahora o el celular, ¿sí? Las ventanas, de qué manera está diseñado, qué cosas nos habilita, qué cosas no, también encontramos otro tipo de interfaz. Entonces, si bien usted tenía el capítulo 9, ¿no? El de la interfaz política, me pareció interesante pensar un poquito al principio muy rápidamente, recordar algunos tipos de interfaces hasta llegar un poco más en la actualidad. Entonces, vamos a pasar a interfaces educativas, políticas, económicas. Puse 2 veces educativas, perdón. Siguiente, tenemos una interfaz, ¿sí? Ahí lo ven a Hans Zimmer. Hans Zimmer, si por ahí escucharon mucho su música y no saben quién es, compuso la música, la banda sonora de muchísimas películas que seguramente vieron a lo largo de su vida. El Rey León, Piratas del Caribe, la trilogía de Batman de Christopher Nolan, Blade Runner, la última, no la original, sino la que salió hace poco, que igual es muy buena, véanla. Y esto es una interfaz de un sintetizador, ¿sí? Esto es un sintetizador en 1970. Hoy ya todo eso es en un aparatito mucho más chico o completamente digital, ¿sí? Yo les iba a poner una
habíamos pensado en maquinarias así gigantes y lo primero que se les viene a la mente es una computadora en esos mismos años, que es una imagen muy difundida que ocupaban toda una habitación, ¿sí? Para no ir con lo tradicional, esa la encuentras más fácilmente. Esta de Hans Zimmer es muchísimo, me parece, menos difundida. La siguiente a mí me sorprendió un poco más. Es una interfaz de correo en los años 50, ¿sí? Ahí llegaban las cartas, los correos que no eran electrónicos, ¿sí? Y imagino yo, ¿no? Sí, yo que cada uno era de un ciudadano distinto. Estaba pensando que no sé dónde, cuál es el frente y de una carta, ¿Cómo? Ya no ¿Cómo sabemos. ya no sé cómo es. O sea, Yo tengo una carta acá, si quieren ver. ¿Cómo? Tengo una carta acá que me mandaron, literal. Bueno, pero no queremos invadir tu privacidad, Carmela. No sabemos qué dice la carta. Pero Y sí. no, a ver, para. Bueno, ahí recibíamos. Ah, muy bien, una carta. Qué bien. Yo creo no recuerdo la última vez que recibí algo así. Bien. ¿Pero ese es algo bueno? ¿Es algo malo? Mi hermano Esa. vive en España y me mandó una carta y un poema escrito. Ah, muy bien. Bueno, entonces, ahí estamos haciendo uso de una interfaz que hoy parece completamente abandonada, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos, los medios no desaparecen completamente. Cuando apareció el cine, iba a desaparecer la fotografía. Cuando apareció la televisión, iba a desaparecer la radio. Cuando apareció la radio, van a desaparecer la prensa escrita. Y en realidad se van reconfigurando los medios, ¿verdad? Entonces, la siguiente imagen es una interfaz educativa, ¿sí? Ustedes esta imagen por ahí, si cursaron en la sede de Ramos, los teóricos de Entel, en su momento era un salón enorme con 500 personas, no había esos bancos, creo que había 10 hileras de banco y el resto estábamos tirados en el piso. Por ahí ahora los teóricos en el salón de abajo, que creo que es uno de los más grandes, pueden llegar a ser así. Tienen bancos así como de misa. Claro, son como bancos de misa. Estamos en el dispositivo tradicional educativo, ¿no? Que analizamos que en cierta forma nosotros todavía no nos resulta extraño, ¿no? Quizá la primera foto de la interfaz del sintetizador es algo que ya prácticamente no se usa más. Pero esta, por ahí, encontramos quizás alguna otra cosa, alguna cosa que todavía se mantiene, ¿no? En general, quizá eso es un tema muy, muy bueno para trabajar, se ha trabajado, el espacio educativo áulico. Y de ahí saltamos algo que ahí, Martín, el texto habla bien. El texto habla de eso, relación de convergencia, divergencia, sustitución, extensión en relación entre diferentes interfaces. Exacto. Si tienen alguna duda específica de eso, pero me apareció esta nota en el feed de Twitter y es una nota de hace un par de días, hace 3 días en perfil, ¿no? Los edutubers, docentes que pasaron del aula a los canales virtuales, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, la interfaz educativa se modificó a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente de la primera foto en blanco y negro a cómo nosotros cursamos nuestra secundaria, por ejemplo, o ustedes quizás, es muy distinta. Y también es distinta a esta que la de los edutubers. Lo que nosotros tenemos que pensar al analizar una interfaz en este caso es qué habilita las nuevas interfaces, qué cambios se producen, ¿sí? ¿Qué prácticas aparecen? ¿Qué prácticas desaparecen? Imaginen que hoy el aula de la foto en blanco y negro no es la misma que la que tenemos ahora en este mismo instante, ¿sí? Estamos dando una clase por Meet, por una plataforma, ¿sí? De Google. Entonces, y los edutubers no podrían existir, ¿no? Si no se reconfiguraran
algunas cuestiones. Ahora hay una gran reconfiguración a causa de la pandemia, ¿sí? Que invita a pensar nuevas formas de interactuar, ¿sí? con alumnos y alumnas en nuestras clases. Este es un ejemplo, ¿no? Yo lo traigo, la leí la nota así rápidamente, pero me pareció genial porque se sigue reconfigurando la práctica a través de nuevas interfaces, ¿no? Entonces, en YouTube, los docentes se convierten en youtubers y los youtubers nos enseñan a los docentes también. Digo, yo aprendo muchísimo del Rubius, por ejemplo, ¿no? No sé si alguno lo conoce o alguna, pero el Rubius es un youtuber, uno de los youtubers más conocidos, más populares, millones de pesos. Vean un video que es Rubius reaccionando a cuánto dinero gana el Rubius, ¿no? O cosas así. Youtuber gracioso, pero detrás del youtuber hay una gran producción, hay iluminación, hay trabajo de edición, de producción, de postproducción, de edición de video, de cómo pensar la miniatura del video para que más gente lo vea. Entonces los docentes quizás que venían trabajando en una escuela tradicionalmente, la pandemia los obligó a reconfigurarse. Bueno, surgen acá los edutubers. Rápidamente, seguimos. Una interfaz. Nunca olvidemos que acá el compañero Lucas es streamer, así que tiene su anillito y todas las cosas para streamear. Por favor, pasen. No tengo los seguidores para tener el botón de oro, pero bueno, ya llegará. Interfaces políticas. Interfaces políticas, ¿sí? Es muy amplio, en realidad Scolari lo que plantea es toda interfaz es política porque hay una tensión constante, ¿sí? Entre el diseñador, ¿no? Y el usuario que utiliza la interfaz. Y las decisiones que se toman en diseño y planificación de una interfaz son políticas porque vos, como siempre, mostrás algo y otras cosas no mostrás, permitís, habilitás o no mostrás, ¿sí? La práctica política, yo traje acá algunas fotos de, por ejemplo, campañas políticas o momentos donde grandes líderes, o en este caso, bueno, presidentes y presidentas, le hablaban al pueblo, ¿no? Arriba la imagen ancha es Cristina en la cancha de Racing, ¿sí? En el cierre de campaña en 2017. No cuando fue vicepresidenta, sino cuando fue primera candidata a senadora, ¿sí? Es la foto oficial, la alargada, y la de al lado es una foto que saqué yo. Yo estaba en la cancha de Racing también. Eso ahora, hoy, pensemos 2021, no es posible. Esta imagen no podría tomarse nunca, porque no se respeta el distanciamiento, claramente, ahí. ¿Cómo vamos a pensar cómo se piensa una campaña política, una campaña electoral, ¿sí? En este contexto? Es una pregunta que nos estamos haciendo nosotros y se están haciendo todos los políticos y las políticas en este instante, ¿sí? ¿Cómo vamos a presentar nuestra plataforma, ¿sí? Nuestras propuestas? ¿Cómo vamos a interpelar al votante, a los votantes este año? ¿Sí? Entonces ahí va a haber un gran trabajo de planificación y de diseño de la interfaz, ¿sí? Abajo tenemos a Macri festejando en el búnker también, abrazos, Macri cantando o algo así. Y después tenemos abajo a Perón en 1900, creo que es mediados de los 50, antes del golpe que lo derroca. Por ahí ahí debatíamos con Gillo de la imagen de Perón de abajo, en blanco y negro, a la de Cristina arriba. Quizás no hubo tanta modificación en esa interfaz, ¿no? Es como hablando a las masas, los grandes líderes. En nuestro país, quizás, Gillo me hacía la aclaración y tiene razón, en Oriente. Sí, hay que pensar otros gobiernos donde, primero, esto teniendo en cuenta en gobiernos democráticos, en estos 4 casos, o sea, las 4 imágenes,
pero después también teniendo en cuenta los contextos sociales, o sea, el resto de Latinoamérica en esos momentos, y también Oriente, o sea, todo lo que es el medio, lo que es China, lo que es Corea, cómo se trabajaba, o lo que es, y también en otros momentos, hoy es Ramadán, estamos comenzando el Ramadán, entonces, ¿cómo sería como una campaña política en pleno Ramadán? O sea, en la calle. Entonces, eso es interesante como para verlo a niveles locales, desde una perspectiva latinoamericana, en este caso desde aquí, y después desde una perspectiva desde otro lugar. Y ya que me diste la palabra, también retomar un poco a Inerarity, a Daniel, cuando él habla en este capítulo 5, hay algo que es muy interesante que plantea esta pregunta de que Internet aumentó la esfera pública y es abierta la arquitectura de Internet. Cuando hablamos de interfaces, la interfaz política, la interfaz educativa, también hablamos de la arquitectura de la red, lo que nos permite hablar y comunicarnos con lesotres. Entonces, acá tienen todos el micrófono abierto para hablar cuando quieran, ¿ok? Pero podríamos no hacerlo de esa manera, y como que sea solamente expositivo, grabar la clase, hablar nosotros dos y dejárselos en un link para que lo vean en la semana. Entonces, acá también es como estamos diseñando la interfaz y la experiencia educativa. Nada más. Entonces, para cerrar este slide, ¿no? Algo que venimos trabajando, las crisis de los partidos, las crisis de las ideologías, ¿sí? Y cómo se repiensan hoy estos escenarios. Hoy, nosotros hicimos esta pregunta siempre, cómo se repiensan hoy, pero hoy además está en crisis total por el COVID, ¿sí? Ahí Scolari dice, la democracia es la interfaz política por excelencia, ¿sí? El lugar donde interactúan los actores y ponen en práctica tácticas y estrategias. Así que son conceptos de Michel Desserteau. Bueno, por ahí no vamos a señalar porque podríamos hablar muchísimo de Desserteau, pero hagan seminario de cultura, van a trabajarlo ahí. Y es cómo los usuarios, los ciudadanos, en este caso, utilizan, ¿no? esas interfaces, esos espacios, diferente a lo que el diseñador hizo. Y bueno, hoy cómo se piensan los partidos, cómo pensamos nosotros los partidos. Seguimos. Otra cuestión donde está muy presente la interfaz es en los videojuegos, ¿sí? Pero el videojuego está diseñado de una manera y a veces lo que sucede es que los usuarios salen de esa manera en la que se usan los videojuegos para crear cosas que no eran esperadas por los diseñadores, que es justamente lo que Scolari está planteando. En este caso, el bloqueo del canal de Suez, si bien ya se desbloqueó, va a quedar inmortalizado en un mod del juego, de este juego. Si querés, sacarle el volumen porque no hace falta. Del bloqueo del canal de Suez en este mod del juego Microsoft Flight Simulator, que es un juego de simulación de vuelo, como muy complejo. Y unos usuarios crearon la escena, entonces vos podés recorrerla, ¿no? Con tu helicóptero mientras aprendes a jugar, lo recorres. Entonces ahí el canal de Suez va a estar bloqueado para siempre, ¿sí? No, si quieren revivirlo, se instalan el juego, igual está bastante caro. Recomiendo ahí la recomendación de Gillo, de apostando a la piratería a veces. Y lo instalan al mod, ¿sí? Los diseñadores, lo que dice Scolari es que no son usuarios, ¿sí? Y los usuarios a la vez no son diseñadores, pero hay como una tensión y a veces la línea que los separa es como borrosa. El diseñador piensa en el usuario y construye una interfaz para que trabaje y el usuario a la vez se convierte en diseñador porque hackea el juego, lo modifica y crea una cosa que no había sido esperada. Por ahí mi tesis, digamos, mi tesina de la carrera es eso, el uso de los videojuegos no para ganar el nivel y darlo vuelta y desinstalarlo, sino sacar fotografía. Eso ahora fue incorporada por los diseñadores y la mayoría de los juegos en los últimos 10 años aproximadamente incorporaron modos fotográficos en el propio engine, en el propio motor del juego. Entonces ahí es como esa tensión
retroalimenta las prácticas de los usuarios, de los diseñadores. Seguimos. El próximo es como un acontecimiento así gracioso, pero ustedes creo que no sé si hay alguien por ahí, Miguel, lo recuerda. Gillo me contó que tuvo una situación especial, si querés contarnos con esto. No, básicamente, no sé si sabían que cuando fue el pasaje del año 99 al 2000, se estaba muy preocupado en el mundo de que haya un colapso económico y social, porque no sabían si las computadoras iban a poder procesar el 00 como 2000. Entonces yo era chica, y el papá de una amiga mía trabajaba de informático en un banco. Entonces, piensen que esto era 1 a 1 convertibilidad, se levantó plata por doquier porque se la pasaba trabajando y asesorando a bancos para que hicieran el pasaje correcto y que no explotaran las computadoras el 1 de enero del año 2000. Pero bueno, no sé si hay alguno que es posterior, que es hijo de los 2000. Esto cuando sucedió fue un momentum, fue algo que realmente se estaban preocupados de que no funcionaran las computadoras cuando era el 31. Claro, que iba a pasar el 31 acá está en inglés el formato, pero el 31 de diciembre del año 99 a las 23:59. Cuando fue las 12 del 1 de enero del 2000, era como, todos respiraron y dijeron, bueno. Claro, sigue mi plata en el banco y todo eso, ¿no? Después fue eso, pero el apocalipsis, pero bueno. Bien. Pero no sé si alguno lo recuerda, si sabía de esto o algo. No, Ramiro Más allá dice que no. de la apocalipsis maya, que es otra cosa, ¿no? Este era como una cuestión técnica y de un poco de diseño y de interfaz, ¿sí? ¿Qué iba a pasar? ¿Si íbamos a poder seguir usando los sistemas bancarios que diseñamos nosotros? Bueno. Y para ir pasando al próximo texto, que era el otro que tenían de Scott Galloway, no sé si lo leyeron, tenemos este pequeño video, quizás ya lo vieron, apareció en todos lados, yo lo pusimos acá cómo se fue modificando la interfaz de nuestros escritorios, ¿sí? Y ahí, bueno, en un muy creativo videíto, se ve cómo el mapa se convierte en Google Maps, el calendario se convierte en calendar. Bueno, me parece que la idea se entiende. La enciclopedia se convierte en Wikipedia, ¿no? Quedan solo los anteojos y, bueno, el celular. Pero el celular también, digamos, aplicaría como la computadora, ¿no? ¿Y en qué se convirtieron, digamos, todos estos objetos que teníamos en nuestro escritorio? Se convirtieron en, no sé, hoy le decimos apps, aplicaciones, ¿sí? Programas que nosotros utilizamos habitualmente y que es de lo que trata un poco el texto de Scott Galloway, ¿sí? Se modificó la interfaz y aparecieron nuevas plataformas, ¿sí? Él habla de las plataformas GAFA, el texto ya tiene un par de años, hoy se está hablando de otras plataformas más también, pero la idea central sigue ahí porque las GAFA continúan. ¿Alguien pudo leer el texto? ¿O alguien sabe de qué hablamos cuando hablamos GAFA? Ya lo habíamos mencionado, si no me equivoco. Sí, de los 4 grandes, Google, Facebook, Amazon y Apple. Bien. Y bueno, y de que estos... Sí, los recontra critican. Claro, porque a pesar de que tienen un montón de plata, evaden impuestos. Está bien. Y eso es cierto. Habla, seguro, ¿no? Seguro. Habla de las diferencias que hacen las diferentes empresas y cuando te muestra las ganancias, lo que produce cada una o cuántas tenés que sumar para llegar a una de esas es tremendo. Encima él es profesor de marketing digital, pero dice que hay que destruirlas.
Sí, sí, es como siempre, es como dialéctico, digamos, los textos. Claro, claro. No sé si destruirlo, pero sí pensarlo. Nuestro trabajo es a priori analizarlo, pensar cómo llegaron ahí, de qué manera se nos presentan, cómo lo usamos, ¿sí? Y ahí está el dibujo del pulpo, que es como las gafas manejando y controlando todo, el dinero, la gente, los gobiernos, ¿no? Y, y a la derecha, él hace como unas metáforas, ¿no? De Google es el cerebro, ¿no? Representa el afán del conocimiento, el buscador, nuestra búsqueda por el conocimiento. Facebook es el corazón porque las plataformas de Facebook es el vínculo con el otro, ¿no? La comunicación, el estar conectado, ¿sí? Fíjense, Facebook no es solamente la plataforma Facebook, es también WhatsApp, es también Instagram, ¿sí? Las plataformas más utilizadas, las plataformas sociales más utilizadas hoy. Amazon es el consumo, ¿sí? Amazon es lo que compramos y lo podemos comprar. Por ahí aquí en Argentina todavía no está tan presente. Sé que hubo intenciones durante el gobierno de Macri y Amazon de poner unas sedes. Hubo un lobby fuerte de Mercado Libre, de Galperín, para que no pase eso, porque Mercado Libre acá es un monstruo, acá y ya también en otros países. Latinoamérica, pero en todo el mundo en realidad Amazon empezó vendiendo libros y ahora vende lo que sea, churros, digamos. O sea, hoy puedes comprar cualquier cosa en Amazon, ¿sí? Y Apple es el sexo, ¿sí? El deseo, el placer, el deseo del avance tecnológico. Apple, si siguen la historia de Apple, fue pionero en un montón de cosas que nosotros hoy utilizamos, ¿sí? Las pantallas táctiles, la computadora, o muchas grandes ideas que después se adaptaron en otros dispositivos, en otras plataformas, surgieron de ahí, de esos cerebros, ¿no? Entonces, en el siguiente slide, como para ilustrar un poquito, es datos en 2021 de cuánto ganan estas empresas por minuto, ¿sí? Entonces tenemos ahí Amazon ganando $956.000, ¿no? Por minuto de ganancia, genera la empresa. Lo sigue Apple. Y después atrás tenemos Alphabet, que es Google. En realidad, Google hace un tiempo dejó de ser Google, es Alphabet, es algo... a Alejandro le parecía interesante Alphabet porque es como van a utilizar todo el abecedario, ¿no? Para crear plataformas que nos resuelvan cosas, ¿no? Microsoft, que no es una de las gafas tradicionales, pero nosotros la traemos porque Microsoft es un monstruo también de la tecnología. Y nosotros hemos utilizado, no sé, quizás hay alguien que esté usando otra, no sé, Linux, software libre, un sistema operativo libre, o el de Apple, pero Windows tiene como casi el control, no sé el porcentaje exacto de gente que utiliza Windows, ¿no? Que es de Microsoft. Bueno, y ahí aparecen también en Facebook, Tesla, Netflix, ¿no? Como la cantidad de dinero que generan y lo mucho que han crecido en estos años. Abajo, en la siguiente, perdón, yo traje acá una comparación. Perdón. Nos gusta hacer siempre esto de ver las empresas más grandes en el mundo, ¿sí? Y hace unos años, no hace mucho, todavía las empresas más grandes eran los bancos. No sé si se llega a ver bien, pero ya en 2020 y en 2021, por lo menos en 2020, una empresa de energía era como la más grande de Arabia Saudita, en valor bursátil, digamos, en la bolsa. Y en 2021 ya Apple lo destronó. Y las líneas que lo conectan ahí son las gafas, digamos. Está Microsoft, en 2021 está tercero Microsoft, cuarto Amazon, quinto Google, Alphabet,
y séptimo Facebook. O sea, todas estas gafas son hoy y fue un pasaje muy rápido, ¿sí? En los últimos 5 o 6 años crecieron mucho y muy rápido las empresas más grandes del mundo, ¿sí? Multinacionales. Yo traigo el caso de Nvidia, que aparece en 2021 en el puesto número 20, no es casual que lo haya cortado ahí. Nvidia hace placas de video, para jugar jueguitos, básicamente, procesar gráficos. En el 2020 está en el puesto 47 y en un año creció hasta el puesto 20. Bueno, quizás es porque en 2020 hubo mucha gente dedicándose a jugar los jueguitos en la casa y compró muchas placas, pero también no es casual que Nvidia hace 3 o 4 conferencias de prensa donde anuncian anualmente los avances de sus nuevas placas para jugar videojuegos, decidieron diversificar su empresa y pasaron ahora a producir microchips y microprocesadores para autos inteligentes. Los autos que vamos a utilizar nosotros en el futuro, ¿sí? Autos que se manejan solos, que ya existen, que ya se están usando. Entonces está creciendo muchísimo. No me sorprende que en un par de años esté muchísimo más arriba y que todos nuestros autos tengan un procesador de la marca. Quizá todo... Sí, pero vos podés tener una PC sin una placa NVIDIA o podés tener una placa AMD, por ejemplo, o de Intel, que viene incorporada en el chip. O sea, no es necesario. Si querés jugar a los jueguitos, sí, te recomiendo yo una placa NVIDIA. Igual ahora es imposible comprar cualquier tipo de placa porque carísimo. Pregunta, acá te hago una pregunta como si fuera estudiante. También que haya subido posiciones en NVIDIA, ¿será porque pueden usarse sus placas para minar bitcoins y moneda electrónica? Bien, buenísima pregunta, Gillo. Sí, el año pasado, en realidad ya hace varios años, la minería, no sé, es un tema extraordinario para trabajar, podríamos trabajarlo en una clase, no va a pasar, pero sí, las placas cada vez se utilizan más para minar datos, para blockchain, para minar Ethereum y Bitcoin, que es una moneda, son monedas virtuales, y bueno, eso hizo que aumenten los costos también. Entonces, para detenernos un poco y dejar de hablar tanto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Todos y todas necesitamos que se enfoquen en la siguiente pregunta. De estos 5 logos que ven ahí, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Y todo lo que conlleva eso. Facebook es no solo Facebook, es también WhatsApp, es Instagram, Google es, bueno, todas las herramientas de Google tienen que salvar uno solo. El resto desaparece forever. Piénsenlo en duplas, ¿no? Con sus duplas. Ahí está. Escríbanse, mutense, digan, sí. Defínanlo, es parte de lo que van a tener que hacer. Definir plataformas, seleccionar, agarran el celu, le damos 2, 3 minutitos. Yo hice con mi dupla. Se olvidan, ¿eh? Un mundo sin, no sé, eligen Apple. Se olvidan de usar Windows, se olvidan de usar... Y nos tienen que decir por qué. Pueden relacionarnos con sus vidas, qué es lo que les va a pasar. Piénsenlo, les damos, ¿cuánto? 2 minutos, sí. Pueden... Y les pedimos que nos cuenten. Sí. Abran el micrófono en un ratito. Me hace acordar mucho una película que hace un tiempo, mientras los chicos están pensando y chateando con sus compañeros, y que básicamente, no sé si la viste vos, Lucas, Yesterday, la de Danny Boyle. No, no la vi, la tengo ahí. Básicamente se despierta, es muy linda, se despierta un flaco y de repente dejaron de existir los Beatles en el mundo, pero él solamente los recuerda, entonces, como es músico, empieza a componer los temas. Y se trata de acordar, porque no es erudito, trata de acordarse cómo eran los temas, entonces va reescribiendo Sgt. Pepper completo y tratando de recordarlo. ¿Los CDs desaparecen también, los discos, todo? Todo lo que sea Beatles, no existen en el mundo. Yo no podría hacer eso, a mí muchos de los Beatles no me gustan.
Bueno, pero después se da cuenta, un poquito spoiler de la película, que no solamente dejaron de existir los Beatles, dejaron de existir creo que la Coca-Cola y creo que el cigarrillo. O sea, como ahí que... va. Y Harry Potter. Y Harry Potter, exactamente. Harry Potter. Bueno, A ver, estoy así contando un poquitito el tiempo, pero bueno, ya estamos, me parece. Acá están diciendo que salvan a Matías y su dupla, sí. salvan a Facebook. ¿Por qué? Matías, queremos escucharte. Escriban o cuéntenos. ¿Pueden Sí, contarnos? Bueno, si no, el que quiera, la que quiera. Después, Sin Microsoft no habría Google, dicen. a ver, sí, ¿Segura? sin Microsoft no habría Google. Mm, Puede ser, es su decisión. puede ser. Bueno, pero hoy tienen que optar por una. Arrepentida. Nadie salva. Bueno, Apple no, porque bueno, somos todos pobres, así que ¿en qué va a tener Apple acá? Bueno, son pobres, pero bueno, qué sé yo. Amazon tampoco vivimos. A mí me interesaba saber por qué salvamos a Facebook realmente. Pero bueno, y La Microsoft. gente que salva a Facebook. Hay gente que salve a Facebook. Ahí Martín podría decirnos. Muchos salvan a Google. A ver, Martín, ahí está. No, pues hablamos con mi compañero que Facebook abarcaría como método de búsqueda también como Google, y Google a la vez no cumpliría la función de Facebook. Estamos entre Facebook y Google. Claro, porque Facebook también lo que tuvo en su primer momento cuando empezó es conectarse con otras personas, el corazón, como bien decís, hay que seguir alimentando los vínculos. Google termina siendo, hay otros buscadores, no es el único buscador que existe. Existe DuckDuckGo, no sé si lo conocen, pero DuckDuckGo es un buscador que está como libre de lo que es más ese algoritmo que te trae todo por definición lo que es, sino es que vos pones tu nombre en DuckDuckGo, lo voy a buscar, y les va a traer una búsqueda completamente diferente a la que trae Google. O sea, Google no es único, pueden vivir sin Google si quisieran. Firefox, pensando en el consumo libre, es un buscador también, y pueden tener su calendar, pueden tener una vida sin Google si quisieran. El tema es también si lo deciden. Google intentó en un Perdón, momento. profe, el tema es que ponele, tipo, si yo salgo solo a Facebook, los otros como que caen, ¿no? Porque, No por existen ejemplo, más. no existe más, claro, porque si yo digo, salgo a Google, como que ¿cómo me comunico? Por carta con la gente. Porque se cae Microsoft, se cae el mail, se cae Facebook, se cae Instagram, WhatsApp. ¿Tenés No. el mail de...? ¿Tenés No, es una otro? pregunta, tipo, ¿con qué podría Es un comunicarme? hipotético, no vamos a ver. no, Además, igual por si eso, no hipotéticamente. existiera Google, vos podrías utilizar mails, o sea, utilizarías otros mails. O sea, no utilizarías un Gmail. No, yo salvaría Facebook por la comunicación, tipo, me parece lo más importante. Pero por eso te pregunto, tipo, por ejemplo, ¿no? Yo digo, salvo Google. ¿Cómo te comunicas si se cae Facebook, si se cae Microsoft? O sea, ya sería capaz por Gmail solo. Es que Como que yo creo que le encontrarías la vuelta, salves lo que salves. Haríamos meets más seguido. pasa que yo creo que Google es una interfaz pues que sostiene demasiadas cosas. Entonces, a mí se me hace difícil, como que Facebook me parece más reemplazable y también Instagram. De hecho, han surgido como propuestas alternativas a Facebook y a Instagram, y hay otras plataformas que han tomado fuerza como TikTok, que después Facebook se las come, pero eso podría pasar también con Facebook, digamos. En cambio, con Google, como es tan abarcativo y como decía Camila, sostiene tantas cosas, me parece que si tengo que salvar a uno, salvo a Google también. Bueno, un poco eso, trayendo lo que vos decís, Cami, y lo que dice también Sharon, antes podíamos vivir re bien sin las redes sociales,
Las redes sociales es un proyecto, es un producto de la World Wide Web, de la web semántica, que aparecen después de los tardes 2000. Recuerden que en los primeros 2000, cuando eran pequeños niños y niñas, algunos, otros más adultos que otros, existía Fotolog, existía los bloggers, lo que es la web semántica, donde estamos diseñados por los algoritmos, es un producto, y de las redes sociales, es un producto de los últimos 10 años. O sea, existe una mediamorfosis de las plataformas que en el 2010 estaba Facebook solamente, estaba Facebook y estaba comenzando Twitter, pero después no existía Instagram, creo que fue al año y medio. O sea, fue un producto que apareció y solamente lo podían consumir personas que tenían iPhone y iPod. Era un producto de elite, por eso también la estructura de la arquitectura es como más inspiracional. Entonces, ¿qué va a quedar de esto en los próximos 10 años? También está el avance de los gobiernos, donde están tratando de evitar que sean estas empresas monopólicas que lo tienen todo y que tienen todos los datos y la información. Pero podemos vivir con uno solo y abogar al resto, o podríamos vivir sin cualquiera de estos porque algo más va a venir a reemplazarlo. Exacto. La cuestión de pensar en las plataformas GAFA no es solamente de ver lo grandes que son y lo mucho que las usamos, sino de cómo cómo repensamos nosotros nuestra práctica, nuestra vida, nuestro cotidiano a través de ellas, ¿no? Hay alguien que opta por eliminar a todas, ¿no? Alguien está pensando, bueno, pero tienen que quedarse con una. Y en realidad las GAFA, digamos, Google y Facebook es como que compiten directamente, ¿no? En este diseño de un algoritmo, por ahí directamente, y a la vez se dedican a distintas cosas, ¿no? Es siempre un poco y un poco. Pero es diseño de algoritmos, diseño de un sistema que nos muestra cosas en nuestras pantallas. La otra vez leí una nota, después se las podemos compartir, de cómo Google resolvió el tema de no salir de Google. Uno busca algo y si no hace falta entrar a los links que te muestra, que ya resolvés la pregunta o ya saciás tu búsqueda, ¿sí? La de la vanguardia, sí. Exacto, y ahí es también la reconfiguración de la interfaz. Si buscan las interfaces de Google, no era lo mismo. Ahora buscas algo y Wikipedia está indexado, por ejemplo, a la derecha, muchas veces. Si buscas algo muy conocido, no sé, los Avengers, y ya te aparece a la derecha Avengers. Entonces, y en qué año se estrenó la primera película, y por ahí vos buscabas eso. Entonces, ahí está, ahí lo pasó. Muy buena nota mostrando cómo no salimos del buscador de Google, no hace falta en realidad, ¿no? Y cómo se fue resolviendo eso. Y que también habla de nosotros, de qué es lo que estamos buscando, que es ese ejercicio que hacemos todos, ¿no? Buscamos en Google algo y vemos qué dice las palabras que se autocompletan solas, ¿no? Que en realidad eso es las búsquedas. Lo mismo jugamos si hablamos o buscamos algo y forzamos a los algoritmos para que nos muestren más cosas sobre eso. Ay, quiero buscar, no sé, una polera. Y después te va trayendo poleras, y Facebook, Instagram, Google, etcétera, etcétera. Exacto. Y muchas veces igual el algoritmo sigue. Uno ya compró la polera y te sigue recomendando poleras. O sea, ahí en algo, digamos, falla. Bueno, no sé, ¿quién ganó? Ganó Google. Tendríamos que hacer el conteo. Me parece que ganó Google, ¿no? Salvaron más a Google, pero está entre Google y Facebook. Sí, Matías dijo que sería horrible tener que volver a hablar con las personas por teléfono, así que salva a Facebook. Así que Microsoft solamente la dupla de Carmela, y el resto, bueno, nada, no son tan populares. Deberíamos haber puesto Mercado Libre también. ¿Quién es? Sí. Mercado Libre ahí también juega. Es una M más. Es una M más. GAFAM, MAP.
Bueno, básicamente, son las 8:30. Estos son los pequeños atractores para la semana próxima para seguir pensando el tema de las plataformas, porque estamos en vistas de lo que es la primera entrega y cómo ustedes van a tener que hacer convivir estos textos y estas decisiones, pero también la selección de qué plataforma van a utilizar para armar su pequeño producto, sus grajeas comunicacionales. Entonces, bueno, les traemos el hilo donde habla de diseño y arquitectura, que lo trae, que lo mostró un poquitito Lucas al principio de la cursada, y este podcast muy bueno que habla de plataformas. Yo lo hiper recomiendo, este está bárbaro. Si hay alguno de este podcast de Solaris que hay que escuchar, es este y el de géneros fluidos. En este caso les trajimos este para que lo analicen un poco. Y antes de cerrar la clase, vamos a contar. La semana que viene vamos a seguir trabajando un poco con el tema de interfaces y vamos a trabajar las figuras del epílogo, que son parte de lo que van a tener que hacer en la primera entrega. Por si todavía están medios como no saben bien dónde aterrizar y cómo hacer debatir en los ejemplos, los atractores, los demás, vamos a trabajarlo un poco más. Por favor, lean, traigan las dudas, debatámoslo porque es más rico el debate que se puede generar. Antes de terminar la clase, queríamos ver si tenían más consultas sobre el trabajo, capaz que no se animaron al principio de la clase en hablarlas, así que dejamos como unos minutos finales para preguntar, otra vez este micrófono abierto para poder hacerlo. Hola. Sí. Hola, Perdón. Paulina. Bueno, no, yo con Dayana, que es mi compañera, queremos hacer el trabajo como teniendo en cuenta la pregunta que nos hicieron la primera vez que hablamos del trabajo sobre el futuro, queríamos hablar sobre la protección de datos de usuarios, específicamente lo que está pasando con WhatsApp y la venta de datos de usuarios que entra en vigencia ahora en mayo. Y también con referencia a todo lo que viene pasando con Facebook y Cambridge Analytica y todo eso. Y básicamente estuvimos viendo como la primera entrega del trabajo práctico sobre el tema de nosotros que mencionan en el epílogo y un poco como que la idea ya la teníamos desde antes de leer el epílogo y si bien como que hemos podido conectar con otras cosas del libro de Innerarity, nos está costando un poco identificar dónde podríamos ver este tema en el nosotros, digamos, como que sí, tomar una decisión respecto a eso. Por eso, básicamente. Bueno, para hablar del nosotros y los datos en esta ontología, en estas 11 figuras, me parece que es interesante trabajarlo desde muchos niveles, o sea, como al trabajar en la protección de datos, y puntualmente yo trabajaría un poco lo que se dio en la clase 2, qué somos, cómo nos constituimos, somos las historias, qué es trabajando un poco la ontología del nosotros, porque también esos datos que nosotros damos son construcciones sociales de nuestros filtros burbujas. Esto es como algunos datitos así como más, pero, o sea, como que digo, como abstráiganse, pueden analizarlo de diferentes, y eso solamente lo traje desde ahí, pero pueden abordarlo desde otros lados. No les quiero dar como la respuesta, pero como por ese lado pueden ir tranquilamente. Ok, o sea... Perdón. Perdón, para terminar la idea, básicamente como que donde yo más encontré relación con respecto a Innerarity es con respecto al tema de cómo del Estado y como las limitantes del Estado y cómo pues el Internet es tan gaseoso que como que sobrepasa, digamos, lo que se pueda legislar en términos de esto y como la falta de legislación, porque, por ejemplo, en Europa sí existen leyes de protección al usuario y WhatsApp, o sea, Facebook no pudo hacer lo mismo en Europa con WhatsApp porque no
no está permitido, pero aquí sí, digamos, y debería haber una respuesta unificada, digamos, para el tema de protección de datos en América Latina. Sí, bueno, también el capítulo 5 de Inerarity trabaja esta temática, o sea, como si no lo leíste, va puntualmente, no lo hablamos acá, pero puntualmente lo trabaja. Habla de neutralidad de la red, habla como otros temas que más vinculados a lo que es la ley de GPR europea, no me acuerdo ahora, GPR. Sí, un poco de lo que mencionamos al principio de la clase de hoy. Se puede tirar el hilo desde distintos lados, ¿no? Plataformas también, el mundo gaseoso está vinculado con esta transparencia de los datos. Es la privacidad de los datos, no solamente es la privacidad de datos del Estado, sino también es la privacidad nuestra de los datos. Y que los datos estén a disposición todo el tiempo, que nosotros los entreguemos, es también este mundo gaseoso, ¿sí? Y hay un montón de ONGs, home societies que trabajan esta temática. El tema es como pararse bien y ver cuál va a ser su abordaje puntual para ir metiéndose ahí, porque lo pueden agarrar donde quieran, o sea, realmente como que son preguntas bastante abiertas, entonces desde la constitución de nosotros en respecto a los datos, como lo pensé en un primer momento, desde la regulación del Estado, desde la globalización, cómo se plantea la estructura geopolítica, hay como tela para cortar. Ok, bueno, gracias. No les vamos a dar una respuesta puntual porque en realidad no hay una respuesta errada, sino como es lo que ustedes van a desarrollar y los productos, y el desarrollo, lo que decanta esta primera idea y cómo sigan a segunda. O sea, como que para nosotros eso es lo interesante, ese análisis, ese debate interno, que hablen con el otro. Por eso también el tema del trabajo en duplas. Ok, gracias. Camila. Eso te iba a preguntar, profe. O sea, nosotros la verdad que tuvimos una idea que, más allá de ser muy puntual, o sea, como que nosotras sentimos que abarca un montón de temas de Inerarity. O sea, nuestra pregunta que nos planteamos básicamente fue a partir de la charla TED de la burbuja algorítmica. Entonces, nuestra pregunta es, bueno, ¿la burbuja que nos rodea es un reflejo nuestro o nosotros somos un reflejo de dicha burbuja? Y como que nos parecía que desde una perspectiva comunicacional era muy importante estudiarlo por el hecho de que justamente al encerrarnos en esa burbuja y ver un contenido limitado nos volvemos intolerantes a un contenido que se contraponga con el que nosotros lidiamos diariamente. Entonces esto, por supuesto, nos hacía difícil comunicarnos con personas que estén en diferentes burbujas a un mejor nivel. Pero además de eso, sí. No, sí, terminando. No, sí, está bien. No, decime. No, básicamente hay una cosa para decirles. La pregunta que armaron ahora no es la pregunta final. Como que eso tráiganlo como, nosotros vamos a ir viendo como que esto es un primer abordaje, por eso no se queden como para que no tengan la primera entrega esto y diga, bueno, nos quedamos y nos casamos con esto. Además, como piénsenlo después, van a tener que trabajar en grupos, qué va a quedar y cuáles son los lineamientos, o sea, vamos a hacer para que puedan reunirse con grupos más afines, o capaz que no, se va a tener que tirar de vuelta, o que van a mergear algo en conjunto, ahí va a ser el trabajo muy, muy grupal. Pero entonces como que no se casen con una estructura, con una idea muy amplia, sino como decir, bueno, me interesa por esto, y por esto, y por esto, como que, por eso no les vamos a decir esto está bien, esto está mal, sino le van a decir, acoten, cuáles son los lineamientos con los cuales pensaban, y así sucesivamente, como eso por el lado de la pregunta más general. Sí. No, era eso, más que nada que, o sea, la verdad que nos parece algo súper interesante por ese hecho de cómo afectan la comunicación entre dos personas que tienen pensamientos diferentes y que se rodean de burbujas diferentes, porque como decíamos, nos hacen ver lo que quieren que veamos. Si nosotros estamos constantemente viendo algo, no sé, en cuanto a política, por ejemplo, cosas de derecha, no nos van a aparecer cosas de izquierda, y hay veces que por eso la grieta está tan marcada. Bueno, ahí lo que te diría también es una cosa más. Ahí tenés un concepto, pero no tenés una pregunta bajada a un terreno. Hoy trabajamos como en plataforma, interfaces políticas, educativas, a nivel deportivo, como con ejemplo de Bielsa,
cómo es claro como que hay algo vinculado a los sesgos algorítmicos que querés llevar al trabajo, pero ahí diría, ¿en qué plano lo vamos a llevar? Como que está buenísima la idea, hay que ver puntualmente dónde bajarla. Claro, ese es el tema, como que se me hacía, yo también lo comuniqué, lo junté por otro lado por el tema de Un Mundo Amurallado, que me pareció un texto muy interesante que hablaba de cómo por una cuestión de poder se amurallan las fronteras y lo que eso me hizo conectar, lo que capaz no es lo que tenía que ver con el texto, es lo que está pasando en China, que son ilegales las redes sociales que no son propias de China, sino que justamente el gobierno lo que hace es controlar todo lo que pase para que no salgan de la burbuja en la que están y cómo eso afecta a la sociedad, la forma de comportarse, la forma de ver las cosas, etc. A mí me interesaba llevarlo más por ese lado, pero... O sea, no, entonces, tipo, debería como que elegir, decir, bueno, esto en cuanto a lo social, o esto en cuanto a la política. Eso me querés decir, como que Claro, debería elegir un poco, o sea, está buenísimo el abordaje, sabes que querés trabajar un poco el tema de los filtros burbujas y las comunidades, y todo lo que viene vinculado a eso. O sea, como que tenés un concepto clave, es bajarlo a una pregunta. Como que puede ser amplia la pregunta, pero bueno, como que hay que bajarlo a dónde lo vas a elaborar. Porque esto comienza como una gran pregunta que está llena de conceptos y de ideas y de atractores y todo lo que venimos llevando, pero después finalmente va a decantar en un trabajo. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Por eso también les dimos ya les dimos todo para que vayan pensando como a mediano y largo plazo. Está bien lo que decís, Miguel. Así que, bueno, por ese lado, como que ir ajustando hacia dónde lo quieren llevar, como a qué plano. ¿Algo que quieras decir, Lucas? Perfecto, gracias, profe. No, me parece bien, me parece que está bien encaminado, falta ajustar eso nomás. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Consultas? Está bueno que los compañeros y las compañeras opinen, también sugieran un espacio para compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Yo Matías. tengo una duda con respecto a la elección de la pregunta de investigación, ya que siento que con mi compañero estamos como en un tema completamente distinto a los compañeros. Nosotros, a partir de los textos de Inerarity, planteamos una pregunta de investigación que es, a ver, cómo la última dictadura militar construyó accidentalmente la identidad argentina, basada básicamente en la figura de la historia que somos de Inerarity. Pero no sé, siento que a partir de todo lo que están hablando los compañeros, como que, no sé, capaz nos faltó algo de dato o algo para poder enfocarnos bien a lo que queremos investigar. No, a ver, esto lo pueden llevar, lo tienen que llevar a un plano comunicacional con los textos que venimos trabajando, pero si pueden llevarlo hacia ese lugar, es completamente válido. Solamente para comentarte, y así como dándote como un mini ayudín, en la organización Wikimedia Argentina tiene un proyecto llamado Wikiderechos Humanos, donde crean, por ejemplo, biografías de los juicios de la última dictadura militar para publicar en Wikipedia, y también las biografías de los diferentes represores, y entonces lo que ellos dicen, y su lema es construir memoria en territorios digitales. Tranquilamente podrías ver y llevarlo al plano actual, que estamos encerrados, que se vinieron trabajando abuelas y madres, y además, puntualmente, habiendo trabajado con abuelas de Plaza de Mayo, te digo, ellas son un ejemplo de construcción transdisciplinaria, desde lo biológico con el dato de la abuelitud, como el gen de la abuelitud a nivel biológico, pero también el discurso social donde ellos planteaban, primero, queremos recuperar a nuestros hijos, después a nuestros nietos, y cómo fueron cambiando las comunicaciones. Entonces, ahí es como ir a abordar qué es lo que quieren ver haciendo un diálogo con la materia. O sea, tranquilamente, y nosotros en la segunda clase, también cuando hablábamos de preguntas, trajimos el caso de Esper, de Gómez Centurión, y de cómo ellos estaban haciendo un jaque a lo que es
lo ideológico en plataformas digitales. Entonces, como, está buenísimo porque es una pregunta súper de comunicación de FESOC, ¿cómo la llevamos a un plano de datos? Ok. O Dale, sea, buenísimo. Sí. O sea, Vamos como a que andar es con todo eso, es como que siempre es, traigámoslo a nuestro plano, es, bueno, ok. tenemos el enduido, tenemos tenemos el fratacho, yo no sé poner enduido. Bueno, si no nos cuesta, bueno, ir viendo, como ir pero Sí, es ir una pregunta trayéndolo muy para este dirigida. lado, digamos. Es que ustedes como comunicadores tienen que hacer eso. La comunicación termina siendo en un punto digital, aunque y como con estos nuevos objetos culturales. Pero si ustedes tienen una idea y la quieren llevar a cabo, bueno, ¿cómo la hacemos dialogar? Tienen 2 semanas, o sea, como para empezar a ver eso y como A formarlos, digamos. a formarlo. Después vamos a ver la pregunta un poco más específica con Lucas y lo que vamos a hacer puntualmente es, si tenemos algunas ideas, como les vamos a tirar, como, Claro. esto es un proceso, no es que de repente queremos que salga todo perfecto. Sí, la instancia de las próximas 2 semanas va a tener una nota, vamos a querer que pongan en tensión a los autores o conceptos que planteen algo, pero es un proyecto a desarrollar durante toda la cursada. Bueno, buenísimo. Vamos a tratar de traerlo para este lado entonces. Sí. Bueno, Male, ¿también decís que les pasa lo mismo? No, sí, bueno. ¿Hay más dudas? ¿No hay más dudas? Los que no tengan preguntas los liberamos. Sabemos que está bueno el espacio por si quieren como también si les sirve el espacio. Los que no entregaron que sigan estando, bueno, vayan entregándolo porque es importante, esto es una actividad de seguimiento. Y bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Si no, nos vamos despidiendo. Hay anuncios presidenciales ahora. ¿Ahora? Sí, me acaban de avisar por la otra línea. Dicen que van a poner toque de queda de 8 a 6 de la mañana, dicen. Para fake news, no, Paulina, por favor, esperemos No, la no, lo información dijeron real. en La Nación. Bueno, no me hago Bueno, responsable si son fake news de La Nación tampoco. Bueno. Bueno, acá Malena puso, nosotros elegimos trabajar sobre música y impacto cultural. Bueno, sigan haciendo el ejercicio de achicarnos. Nosotros igual después vamos a leer, como dijo, pero traten de ver música, cómo lo van a digamos, abordar. Claro, cómo lo van a abordar. Música, impacto cultural sigue siendo amplio, ¿sí? Tratemos de ajustarlo sobre algún caso, sobre algo más cercano que podamos trabajar. Está bueno. Bueno. Nosotros Bueno, sí. hago la pregunta rápida. Sí. Estamos en horario. El tema macro era el tema del reemplazo del trabajo humano por la tecnología, por las máquinas. Y fuimos afinando un interrogante y nos interesaba toda la parte de los bots redactando notas en lugar de las personas. Y bueno, queríamos ir por ese lado. Está bueno. Está bueno, ahí, bueno, acortar qué es un bot, ver un poquitito es un bot redactando noticias o hablando como las personas, ahí es como ir enfocando más, porque hay ya sé por dónde podrían ir, pero bueno, también tenemos 10 años diciendo esto, pero vayan enfocando un poquitito más. Después cuando lo vayamos leyendo, los vamos a ir mandando. Bueno, los que se están yendo, adiós. Si no tienen más dudas, consultas. Si no, también está el mail, nos pueden escribir, que nosotros si tardamos un día o 2, pero le estamos respondiendo a todos los que quieren, dicen, che, la verdad después de la clase no vamos a hacer nada de esto. Nos van avisando, o sea, como que esto es algo dinámico, ¿sí? Y además estamos encerrados, así que les vamos a responder más o menos rápido. Más o menos. Más o menos encerrado. Más o menos encerrado, cierto que vos estás yendo. Bueno, bien. Bueno, les dejamos que vayan. Buena semana a todos. Y nos vemos el próximo miércoles y mañana les mandamos mail y les seguiremos mandando mails. Así que hasta luego, hasta el miércoles que viene. Chao, gracias. Dale, profe. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.